La computadora. Y el teléfono, perdón. El teléfono. Y el teléfono no hay manera de... Dice, verificando cable de señal. ¿Qué es esta señal? Que me tira una señal como de tránsito amarilla Acá con un también. signo... Está jodiendo. Acá me dice verificando cable de señal. Estamos. ¿En una señal de tránsito? No sé. No, por eso nos quedamos no sé sin... qué pasa. Para mí entró en estado de sueño la computadora y también entró en estado de sueño. No, a mí me dice, atención, puente a 50 metros, mira. Doble a la derecha. Doble ¿Estamos en a la vivo? derecha. Sí, estamos en vivo. A ver, ahí está prendido. Ahí está aprendiendo. Muy Bueno. bien. Vamos Bien. todavía. Bueno, muchísimas gracias a la gente que se ha comunicado. Sí, hay varios ¿verdad? mensajes. Si alguno quiere consultarle a Germán o a Dolly, si quieren preguntarle a él. ¿Dolly ya se fue? No, No, Dolly. está Hay con uno. Gabriel ahí. A ver, Gaby. Bien. Bien. Sueños premonitorios. Señor Méndez. Eso es bravo, ¿eh? Sí, a ver... Eso es bravo. He tenido sueños premonitorios. A ver, a veces pasa que uno no tiene demasiado fresco la imagen real que sueña, entonces al otro día, de alguna manera, puede poner el sueño en quien ve, ¿se entiende? No necesariamente es... Lo completas con la persona. Claro, Wow. claro. Muchas veces pasa eso, ¿sí? No es que uno, tenga una premonición mágica, sino que muchas veces la mente, como decíamos hoy, el recuerdo del sueño es muy fugaz, se suele esfumar. Muchas veces a uno le queda la sensación emocional de lo que soñó y asocia a alguien en presencia, en el mundo concreto, digamos, lo acomoda a lo que soñó. Igual está bien, está bárbaro, pero sí, a mí me ha pasado y creo que a muchas personas le han pasado de soñar con alguien que no ven hace mucho y de repente verlo, o sea, sentir que te pasan cosas, que soñar con algo y pasa. Sí, eso puede ser, porque se empiezan a jugar el deseo, suponte, a nivel no consciente de encontrarse con alguien, y ese deseo se está jugando y uno hace algo muchas veces para tener algún encuentro con esa persona, no necesariamente no, pero a veces consciente. te puede sonar el teléfono de la nada, Sí. sin que vos hagas nada. Sí, son conexiones que se dan, que se pueden dar. O sea, pensemos... Eso no tiene una explicación psicológica. No, pensemos que no... A ver, si la querés un poco desde Jung, que es nuestro autor también que desde el psicoanálisis, hay muchas conexiones que se dan a nivel inconsciente y que por ahí uno no está en presencia con el otro, pero uno... Inconsciente y colectivo. Y colectivo, exactamente, por eso a eso me refería, Sí, justo. Entonces, ¿qué pasa? Uno muchas veces está pensando en alguien y se juega algo y esa sensación, esa energía, se juega algo en el otro y conectan. Un algoritmo orgánico, ¿no? Algo así. Esto que te hacen las Tal redes cual. que saben lo que estás buscando en la heladera y después te mandan heladera y te pasa... Sí, hay una conexión. Hay conexiones. ¿Vieron ¿Vos cuando...? nunca leíste, perdón, Sí. a nada de Jacobo Greenberg? No. Bueno, ¿Está bueno? busquen, fue un científico, Sí. no sé ¿Dice si que iba a era- irme al casino? No, es Jacobo... Bueno, gracias. Bueno, gracias. Este hombre mexicano que estudió en la Universidad de México, una eminencia, ¿verdad? En la parte, creo, no sé si no era neurólogo, bueno, estudiaba el cerebro, pero muy, muy profundo, A huevo, y hasta que él venía con una carrera, era un tipo muy curioso, venía con una carrera de desarrollos y pruebas muy grandes, sobre todo con telepatía y todo, y hasta que descubre él una chamana en México, que se llamaba Pachita. Es fascinante. Ahora Sí. Netflix, yo esto lo he visto y lo seguí de hace Que años. el tipo lo... Desapareció, nunca más apareció. Cero. En el O lo desaparecieron, no se en el sabe. 98, en el 98 desapareció. Pero digo, bueno, ¿por qué te digo esto? No de la nada. Es un tema interesante para verlo, porque hay como muchas pruebas científicas de lo que hacían con esto de las conexiones. Es fascinante. Hay conexiones que uno no sabe por qué se dan. Suponte, una madre con un hijo. Al hijo le pasa algo y la madre lo presiente. Sí. ¿Sí? Todas esas cuestiones, uno no tiene una explicación exacta, pero son conexiones emocionales a nivel no consciente que por ahí no hay una prueba científica empírica, pero que pasan. ¿Sí? Por eso Jung hablaba de esto de inconsciente colectivo, de cuestiones que se transmiten transgeneracionalmente, y más allá de eso, estas cuestiones son esas conexiones con otros que más allá de lo consciente suceden. ¿Y sabes por qué no tienen, digamos, comprobación científica, empírica y eso?
Porque todavía no está la tecnología, porque Es en muy sí probable. no hay manera de medirlo. Antes caía un rayo y era Dios que se enojaba Exacto. y toda esa historia. Y hoy esto lo podemos ver como brujería o algo así, y no, es simplemente porque no hay una herramienta para medir y ver esas ondas cerebrales, o llamémoslo como... Sí, ¿verdad? no, psíquico, como sea. Sí, que tiene mucho que ver con la Sí, física cuántica. claro, pero imagínate, César, que ni siquiera se ha estudiado la totalidad del funcionamiento de nuestro cerebro. No. Entonces estamos, es cierto eso que estamos lejos, no es no diría, no sé si llamarlo misterioso, pero es a descubrir, digamos, Es a Vos descubrir. sabés que hay un proyecto que se llama Proyecto Brain, Ujú. Proyecto Cerebro, que lo lidera, es una entidad, mira que está Obama, todo, que financia proyectos muy grandes a largo plazo, porque estas cosas que se estudian son a largo plazo, Ujú. y el último es este Proyecto Cerebro, sería así, ¿no? Y el que lo maneja, en todo el mundo esto, ¿no? El que lo maneja es un vasco, que es un científico, un neurólogo, creo que es neurólogo, no me acuerdo el título que tiene también. Bien. Es la persona, una de las que más sabe en el mundo del cerebro. Y en una nota que le hacen hace 3, 4 años en la televisión española, el periodista, que no me acuerdo, es muy conocido, le No hace, me acuerdo, cada 3 palabras no me acuerdo. Vamos, viejo, póngase las le hace pilas. una pregunta muy interesante, sobre todo la primera, que no me la Que no me acuerdo, claro. No, le pregunta, dice, que le diga, ¿qué pasa con, qué es el amor? ¿Qué es tal sensación? Sensación. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Le preguntaba, ¿no? A este tipo. El tipo lo miraba así y dice, ¿qué sabemos de todo eso? ¿Qué sabemos del cerebro? Y el tipo le dice, nada. Ujú. Solo sabemos que son como nubes que tiran rayos de un lado para el otro, hacen cortocircuito y rayos de todo. Claro. El tipo que más sabía del cerebro Sí, dice, sí. no sabemos realmente no sabemos nada. Usted me pregunta lo que es el amor, estamos a millones de kilómetros de saber lo que es el amor. Como que uno piensa que ya se descubrió tanto y No. tanto y tanto y no. ¿Es No, así? tal cual. En lo que es a nivel cerebral, inclusive emocional, estamos en pañales, vamos a decirlo, ¿no? Pero bueno, es a descubrir es muy interesante. Bueno, y bueno, tiene que ver con el tema que habíamos dicho en la semana, que es cuando vos pensás que ya sabes algo y en realidad vas hacia eso, ¿Sí? y de repente se te queman los papeles, que era el tema que habíamos anunciado ya con Germán durante toda la semana. Bueno, ¿qué pasa? Pensamos que las cosas van a ser de una manera, laburamos para eso y de repente nos cambian, nos mueven el piso y todo cambia. Bien, estuve pensando cómo abordarlo este tema, ¿sí? Ujú. Entonces, les propongo como una especie de juego. A ver, Dale. listo. Imaginemos, ¿cuál es la primera vez que a un ser humano se le queman los papeles? Yo cuando era chiquito casi quemo una biblioteca. La primera, bueno, yo creo que cuando, por ejemplo, te enterás que Papá Noel, los Reyes, cosas ¿Esa así, es una? No, pero... ¿En serio? te enterás que te van a traer un regalo. Ok. Sí, eso es terrible. Eso para ¿No? mí fue Bien. ¿Sirve para el juego? Sirve para A mí el me pasó juego, con el ratón Pérez. pero los invito a imaginar un poco más atrás todavía. Más atrás. Más atrás. A ver. Podemos pensar que la primera vez que nos vemos enfrentados a un cambio muy brusco es en el nacimiento. Ah, bueno, pero No, yo no me acuerdo de todo eso. Claro, ¿por qué? Porque el bebé está nadando en un mundo muy apacible, ¿sí? Rodeado de líquido, de alimentación, y cuando nace se ve obligado a empezar a respirar. Ese es el primer momento en el cual a uno se le queman los papeles, por más que no nos acordemos, desde lo consciente, pero se nos queman los papeles, porque es el primer momento en que la vida nos acuda que tenemos que hacer un cambio brusco. Te fuiste un poco atrás, me parece. Sí, es un poco atrás, pero Sí. empecemos a crecer. Dale, vamos, Vamos a crecer. empujemos. Empezamos a crecer y ya pasamos a ¿qué? A la infancia. ¿Qué pasa en la infancia? En la infancia tenemos un montón de cuestiones en las cuales se nos queman los papeles. ¿Por qué? Primero la separación materna, ¿no es cierto?, en el cual el bebé cuando está en un estado inicial, su universo es su madre. Entonces, poco a poco, tienen que ir dando lugar a que no todo el mundo es la mamá, entonces empieza la separación materna, los espacios transicionales de juego, el entender que el bebé no es el rey, que hay otras ¿Qué son personas. los transicionales de juego? ¿Qué es eso? Eso lo habíamos hablado en otro programa, que es el objeto transicional, ¿sí? Que es ese objeto que nos permite empezar a pasar del mundo de la mamá a empezar al mundo exterior. Exactamente, por eso hablamos de transicional. Claro, bien. ¿Sí? Bien. Y después tenemos que no solamente dejar de ser todo para nuestra mamá, sino además tenemos que ingresar a las primeras instituciones más allá de la familia.
ingresamos al jardín, tenemos que empezar a socializar, a jugar, y esa separación de la familia inicial también se le queman los papeles al niño, porque no es nada fácil. No solamente al niño, a los padres, porque el proceso de adaptación que se da no es solamente para los niños, sino también para los padres. Bien, ¿cómo sigue? Después empezamos a crecer y entramos ¿en dónde? En la adolescencia. Que la adolescencia es la otra etapa en la cual se nos queman los papeles. ¿Por qué? Tenemos que lidiar con cambios en el cuerpo, cambios hormonales, la fantasía de querer ser grande sin querer renunciar a esos beneficios que nos dan el ser niño. ¿Sí? Y nos pasan un montón de cuestiones. La pertenencia a los grupos, el tener mejores amigos, los ídolos. Los ídolos en la adolescencia son fundamentales. Sí, qué fuertes que son, ¿no? ¿Por qué? Después caen también mucho. Claro. Sí. ¿Por qué son fuertes los ídolos? Porque el adolescente, ¿a quién derriba? El adolescente derriba a sus padres. Papá deja de ser el héroe. Entonces, tenemos que buscar héroes Un suplemento, claro, una goma de auxilio. Claro, amigo Sofovich. Entonces, Estaba ocupado que cortaba la manzana. Qué bien que la corta. Ese es un capo. Qué bien. Bueno, entonces, si no se está escuchando hoy, nos viene a putear. ¿Sí? entonces, construimos nuevos ídolos como para poder empezar a, digamos, que no sea tan doloroso la caída de estos padres que ya no son nuestros ídolos. ¿Sí? Bien. Caída en sentido figurado, ¿no? Sí, figurado, Sí, sí, claro. sí, totalmente, no, totalmente. Sí, sí. Empiezan a aparecer los primeros amores adolescentes, que también se nos queman los papeles, porque son esos amores Con los intensos. primeros amores se nos queman otras cosas, no solamente los papeles. De todo se De quema. todo. Entra Pero- como un fire. Y también es una sensación que uno descubre, esa emoción Ojo con nueva. lo que vas a decir. No, pero es una emoción nueva cuando uno se Exacto. enamora de adolescente, lo fuerte y lo nuevo que es, ¿no? Porque no. Claro, se escucha y no sé qué hacer, y no sé cómo acercarme a ese chico o a esa chica, y si le doy un beso, y si no. Son todas cuestiones que uno no sabe cómo manejarlas. Y si me engancho y me lastima, ¿Eh? Es ¿Sí? un alambre. Claro. Es como un alambre. La novia es como un alambre. Yo siempre lo Te digo. puedes enganchar y te puedes. bueno, y empieza el tema de la imagen, que es otro problema. Es dificilísimo porque generalmente ningún adolescente le conforma lo que el espejo le devuelve de su imagen del cuerpo. Y sobre todo cuando empieza el acné también, ¿no? O sea, Oh. pasan. Sí, no, es chiste. No es una broma. Tal cual. El acné, mi cuerpo será deseado o no, mi cuerpo no me gusta, terrible cuando llega el verano, todas estas cuestiones que parecen tan ¿Eso cotidianas. está diciéndolo vos ahora o es lo que diría uno? Está pensando él. Yo pienso que él dijo, mi cuerpo no me Estás gusta. bien, Germán, dejate hinchar. Está bien. Está bien, Un poco pancito, bueno, pero un poco pelado, pero no importa. son detalles. Además, va para adelante. Bueno, pará. Con lo que vos decís, entonces cuando se nos queman los papeles grandes, ya tendríamos que estar recontra acostumbrados a que se nos quemen los papeles, pero no. No, y seguimos, y después crecemos, entramos en la adultez, Sí. y no tenemos Sí, ganas yo todavía no. Claro. Y no tenemos ganas de abandonar toda esa ingenuidad de la adolescencia y un poco ese juego adolescente. Y tenemos que enfrentarnos a las responsabilidades de la vida, a las dificultades de los trabajos, a que la adultez no era tan linda como nos imaginábamos. El otro día una paciente que ya hace como un año que estamos en tratamiento, ¿Cómo se llama? María eh, Julieta. ella está recibida hace poco de la universidad y empezó a entrar en la vida adulta de lleno ya, ¿sí? Y decía algo así como, no lo puedo creer la desilusión. ¿En qué sentido? Le digo, yo pensé que la vida adulta era otra cosa, pero me doy cuenta que como mucho es un 7, más que eso no es, dice. Mirá vos. Mirá. Claro, y es un poco esto, ¿no? Es abandonar esa fantasía adolescente de querer ser grande y de pronto hacer el duelo y entrar en que la vida adulta es otra cosa, ¿sí? Bueno, y ahí de vuelta se nos vuelven a quemar los papeles. ¿Cómo hacemos con todo esto? ¿Bien? Bien. Bueno, entonces, Queremos soluciones, Germán. Vamos a solucionar. Bien. ¿sabes? a ver, la vida es un proceso de constante cambio. Es una hoguera, la puta madre. Puta madre, Quemando papeles, papeles. papeles. Sí, que ya no hay más diario, no hay esas Claro. cosas. Constantemente. Entonces, acá muchas veces las personas caen en una trampa. Se vuelven rígidas en sus creencias, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a desesperar. Bien. Y es esa cuestión clásica de me ahogo en un vaso de agua. Bueno, entonces, algo muy importante es una herramienta que es la flexibilidad interna. Bien. La asertividad interna, mirá lo que te digo. Ujú. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede?
ante el desafío de que las cosas no son como uno imagina, Ujú. por cuestiones de la vida o incluso por cargas emocionales extras, ¿no? Porque la tensión emocional empieza a subir, uno se ve frente al desafío de decir, para, esto que lo pienso así, ¿puede ser de otra forma? Bien. ¿Hay alguna alternativa? Qué bueno eso, loco, qué bueno eso. Por favor, escuchen todo, escuchemos nosotros, haceme escuchar. Escuchá a mí, vos, dale. loco. Haceme escuchar, Escuchá. haceme escuchar, Dios Germán. mío. Basta de intransigencia, basta. Yo creo que es Claro. así. Exacto, entonces muchas personas, ya sea por rigidez, muchas veces por orgullo, Sí. ¿sí? O por, Escuchá, César, vos, por orgullo. Estoy escuchando, estoy escuchando. No, te juro digo que estoy que no. escuchando. o por esa... Por miedo también. Por miedo, tal cual, Ya. por miedo al cambio. Yo no, pero vos sí. O por esas cómodas costumbres de las creencias arraigadas Oh, hacen que se queden en lo mismo. Entonces, se ven ante un nuevo desafío y dicen, ¿y ahora? ¡Se me quemaron los papeles! Ahí está. Exactamente. Listo. Con esto. Qué loco, sí, pero no es menos, para, porque A ver. me gustaría, hay como que remarcar esto. Ujú. Nosotros venimos de nuestros abuelos, nuestros padres, que venían con una convicción total de cada cosa, que era totalmente intransigente. Esto es así. Es así, y es así, y es así. Sí, porque sí, no porque no. Tuvo un motivo por el cual fue así, que después Ujú. el motivo se perdió, pero siguió siendo así. ¿No? Exacto. Como cosas culturales. Y, che, ¿por qué hacen tal cosa? Puta, ¿sabes que nunca lo pensé? ¿Cuántas cosas hacemos que no nos damos cuenta? No sabemos ni la raíz ni la matriz de por qué hacemos tal cosa. Lo mismo con ideas y cosas. No, porque un padre tiene que ser... Pará. ¿Cómo tiene que ser un padre? ¿Quién decía eso? Y mi viejo, y su papá se lo diría más fuerte todavía. Entonces, esa flexibilidad, para que no se te quemen los papeles, más vale agarrarlos y tratar de descifrar a ver qué dicen los papeles, ¿no? Tal cual. Y perder esa rigidez. No es Exacto. menor, es Eso es causa muy de importante. sufrimiento para uno y para los que lo rodean. Exacto. Hay una cuestión, cuando uno es adulto, que tiene como ciertas certezas incorporadas que las cree como verdades. Claro. Y ese es un problema gigante. Eso. Ese es un problema gigante. O sea, hablaban de herramientas, soluciones. Bueno, una herramienta es empezar a, de a poquito, yo sé que no es fácil, pero empezar a cuestionar esas certezas que uno cree como inamovibles. A ver, vamos a poner un ejemplo. Vamos a bajarlo a tierra, hacemos un ejemplo. Dale, hagamos Por ejemplo, a ver, por algo ejemplo. que vos ves que hace vamos a poner un ejemplo de un padre con un paciente tuyo, o algo, un ejemplo que vos puedas traer de lo tuyo. Bien, a ver, un ejemplo. Vamos a alguna cuestión laboral que se ve muy claro. Suponte, una empresa familiar, ¿sí? En la cual los fundadores de la empresa, padres de la siguiente generación, trabajaban de una manera en la cual no daban lugar, ¿sí?, a ciertos avances hoy en día tecnológicos, suponte. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que le bajan a los hijos que la forma de trabajar Claro, es esa, es Claro. de esa manera. Y se ven frente al problema de que la realidad los impacta y les dicen, no, a ver, tenemos redes sociales, tenemos herramientas nuevas, tenemos otra forma de procesar aquello que ustedes venden. Entonces se les empieza a jugar. ¿Qué hago? ¿Doy lugar a esto nuevo? ¿O sigo como estaba antes? Si doy lugar a lo nuevo, primero, no sé si va a funcionar y me da miedo. Bien, pues. Segundo, traiciono lo que me legaron. Mi abuelo lo hacía así, ¿entendés lo que te estoy Claro. diciendo? El abuelo lo hacía, Exacto, mi papá. Exacto. Esto es muy interesante. Tengo pacientes que entran en empresas a trabajar y esto lo ven clarito y se terminan yendo de las empresas porque es De insoportable la empresa misma de su familia. de su familia o de ajenas. ¿Y qué tendría que hacer la empresa entonces? No, y la empresa, sí, a ver, esto está buenísimo. Hay psicólogos organizacionales Sí. que se dedican a poder trabajar con estas cuestiones. Se llaman empresas de corte familiar, hay mucha literatura. Exacto. Es una cosa muy brava. ¿Cuál es el problema? Generalmente o no dan lugar a esos psicólogos porque no les conviene, porque no logran flexibilizar justamente para Pero escuchar dicen cosas otra que no cosa. quieren escuchar, claro. Exactamente. O directamente ni siquiera dan lugar a eso y quienes se encargan de recursos humanos son personas administrativas que están adaptadas a la forma de la empresa. Exacto. ¿Sí? Eso para ver un ejemplo claro en el mundo exterior. O sea que somos una empresa familiar. Cada persona es una empresa familiar que se niega a cambiar. Y de alguna manera De sí, alguna ¿no? ma- la somos- familia. De alguna manera sí. Y si quieren llevarlo a nivel intrapsíquico, son esos mandatos internos Claro. que a nosotros nos graban a nivel superyoico, que es lo que hemos hablado en otros programas, ¿no? Que nos transmiten nuestros padres que hay ciertas cuestiones que hay que hacerlas así, Claro. Sí, sí, sí. ya sea desde lo vincular, ya sea desde lo laboral. Entonces, cuando uno crece se ve que eso no es tan así. Y entra en un choque interno en la Oh. persona. ¿Por qué? ¿Cómo? Si yo
esta es mi verdad, yo me crié con esta certeza. Toda la vida fue así. Claro, ¿qué pasó? Se me viene todo abajo. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Y ahí qué hacemos? Bueno, ahí la persona puede entrar en una especie de desborde, puede entrar en una crisis de angustia. Si no lo puede manejar solo es cuando llegan al espacio psicológico. Y ahí empezamos a trabajar y a mostrar que no hay verdades absolutas. Y hay que construir nuevas herramientas. Y ahí viene el desafío para la persona de empezar en una transición de ir cuestionando, va abandonando y haciendo el duelo de la creencia y de la certeza previa para dar lugar a nuevas construcciones que se adapten a su realidad psíquica subjetiva y al mundo exterior que tienen que vivir. Se agrega algo más. Y también no olvidando que lo nuevo también va a ser efímero, también es efímero y también va a cambiar. Sí. Porque no nos damos cuenta, pero estamos en continua evolución. Exacto. Y así como no era de tal manera, como decía mi abuelo, tal cosa, lo que hoy se está proponiendo tampoco va a ser de esa manera para siempre. Genial, César. ¿Cuál es la trampa? Muchas veces, como uno está acostumbrado a vivir en base a certezas, lo que hay que evitar, la trampa psíquica, es la repetición. De construir nuevas certezas con la nueva herramienta. Ahí va. Exactamente. Exactamente, eso es. Y ojo, que yo puedo tirar una cosa que por ahí sirve. A mí me sirvió particularmente, ¿verdad? Bueno. Me considero un tipo descendente de ¿Estás seguro? ¿Tenés la certeza de eso? Sí, carajo. Cuando uno se da cuenta de una cosa que pensó que tenía razón, una sola cosa, por más chiquita que sea, hasta una receta de cocina, te digo, que vos toda la vida dijiste, esto se hace así, y alguien de repente te dice, mira, se hace de otra manera, y vos te pones intransigente y después comprobaste que es así, si descubriste una, por más chiquita que sea, dale la oportunidad a todas las cosas que te empiezan a pasar en la vida. Es la cabeza del tren viene atrás con otro montón de cosas que te pasan. Exacto, viste cuando tenés un pulón y te hacen un hilito y empezás a tirar. Es que vos tenés una manera uno tiene una manera de pensar que dice, no, esto es así. Yo lo descubrí también. Y yo decía, esto es así. Dice, ¿por qué es así? ¿Quién dice? Yo, o yo lo descubrí. Y no es tan así. No. Está fantástico. Esa es una herramienta que utilizo en consultorio. Cuando una persona tiene un sistema de creencias muy rígidas, voy buscando una fisura. Y donde aparece una pequeña fisurita con un contenido, por más básico que sea de la cotidianidad, el hilito ese. Por ahí entras. Y donde entraste, después muy de a poquito, para no derrumbar todo el sistema de creencias, pues tampoco es sano, porque arrasás a la persona, de a poquito uno va trabajando en esas pequeñas fisuras que se van abriendo, como para poder mostrarle a la persona que uno puede ir flexibilizando ciertas cuestiones sin que el mundo se venga abajo. Excelente. Bueno, Germán, me encantó. Lo encuentran a Germán en Psicorosti. Psicorosti, arroba Psicorosti. Arroba Psicorosti, le consultan, lo contactan, lo que sea. Me encantó. Buenísimo. Me gustó mucho. ¿Viste? Ahora, de los sueños, sí, tengo que tomarme doble, porque habló de dos cosas. Sí. Terrible. Bueno, después nos pasás la factura o traes facturas, como quieras vos. Bueno, señoras y señores, seguimos en Evolowin. Ya dentro de muy poquito tenemos una nota muy, muy linda que ya te vamos a contar. Entra a @Evolowin, jugá al anagrama y enseguida volvemos. Dale. Buenísimo. Vamos a cerrar acá. Dije buenas tardes.